En este día de la novena dedicada al Sagrado Corazón de Jesucristo, las hermanas me propusieron un tema muy interesante. No es la palabra interesante, importante tampoco, sino un tema nuclear, esencial hasta el punto que sin ese tema los cristianos no podemos decir que conocemos a Dios. Y es el tema de la misericordia, de la compasión entrañable de Cristo. Me proponían un texto, pero realmente cualquier texto de la Escritura está conectado con esta realidad porque, ya digo, es el núcleo de Dios, que es la misericordia. El texto era el del Hijo pródigo, Padre misericordioso. Las actitudes de la misericordia de Dios. Y esto es muy, ya digo, muy interesante y nuclear. Si tú no conoces la misericordia de Dios, no conocer, sino no un conocimiento meramente intelectual, un conocimiento interno, vivido, sentido, entrañado. Si tú no conoces así la misericordia de Dios, tú no conoces a Dios. Lo conoces de oídas, conoces lo que te hayan podido decir, incluso, esto siempre yo llevo hasta este extremo, incluso aunque te hayas confesado millones de veces, pero puede ser que no hayas experimentado nunca la misericordia de Dios. Precisamente porque nosotros a veces contemplamos a Dios y no lo contemplamos correctamente. Dios es misericordia. ¿Y qué es esta cuestión de la misericordia? Es muy interesante, muy bonito. Porque cuando hablamos de misericordia, nos dice la parábola del Hijo pródigo que el Padre, cuando ve al Hijo, algunos traducen como se conmovió, pero realmente la traducción más correcta sería se le removieron las entrañas. Pero más correcto todavía sería, lo que quiere traducir al español el traductor, es una palabra que significa, y esto es lo impresionante, significa las entrañas maternas. La imagen de la misericordia, que traducido así parece para nosotros eso, pues compasión, como un volverse hacia el otro, un querer al otro, un salir... No. Es algo mucho más profundo. Nos está mostrando un rostro de Dios que tiene entrañas de madre. Un padre, pero que tiene entrañas de madre. Entrañas de madre se refiere concretamente a la madre embarazada. Esto es la misericordia de Dios. Desde aquí, nosotros podemos entender, por tanto, las actitudes del Padre y luego a Cristo, que nos muestra su corazón, es decir, lo más profundo de su ser, con las mismas actitudes. El corazón de Cristo podríamos decir que es un corazón maternal. Es un corazón que da vida. La misericordia de Dios son esas entrañas fecundas de una madre que ya alberga a un hijo en su interior y que por tanto está continuamente alimentándole, protegiéndole, sintiendo lo que siente el hijo y viceversa, unidos profundamente por la misma sangre, por la misma carne, aun respetando cada uno de ellos su propia individualidad. Y esto es muy grande, porque cuando estamos diciendo, cuando la parábola del Hijo pródigo dice que el Padre lo vio, se conmovió, es sus entrañas, de donde había brotado ese hijo, que por haberse alejado estaba muerto, si lo dice después a su hermano, estaba muerto y lo hemos recuperado. Esas entrañas del Padre se conmueven porque es como si el hijo hubiera sido, con esta imagen desgraciadamente hoy tan habitual para nosotros, ¿no?, hubiera sido abortado y ese hijo estuviera muerto. Al Padre, nosotros decimos, se le remueve algo por dentro, porque ese hijo, fuera del cordón umbilical de sus entrañas, no tiene ni respiración, ni alimento, ni protección, ni calor,
no sabe ni quién es. Y esto sucede en la parábola, ¿eh? No sabe ni quién es. Ya se confunde hasta con los que están alimentándose de la comida de los cerdos, como uno más. El hijo vuelve, vuelve. Vuelve porque el lugar son sus entrañas. Y vuelvo a decir, esto es muy interesante porque esta es la experiencia de la misericordia. A veces, no, Dios perdona siempre, Dios perdona todo, Dios... No es solo eso. Es Dios el que me vuelve a recrear, el que vuelve a llenarme de todas las células, podríamos decir, de su propio ser. Dios me vuelve a rehacer. Por eso, cuando se habla con el hermano del hijo pródigo, se dice ha vuelto a la vida, ha vuelto a renacer. Pero para renacer tenía que pasar nuevamente por las entrañas del Padre, las entrañas maternas, misericordiosas de Dios. Por eso la misericordia, os decía antes, es una experiencia radical de transformación, de renacimiento, donde hasta ahora estaba muerto y ahora vivo. Y ahora estoy protegido, alimentado, lleno de calor, sé que no me va a pasar nada. El lugar más seguro del mundo, desgraciadamente hoy, se quiere atacar a este punto porque se sabe que es el lugar más sagrado del mundo. El lugar más seguro y más sagrado es el vientre de una madre. ¿Quién se atreve? Y lo vemos como una atrocidad muy normalizada hoy, el ser capaz de atentar contra el vientre de una madre, porque es el corazón de la existencia. Ahí uno está protegido y seguro, nada puede pasarle. Llevando esta imagen a las entrañas de Dios, nosotros estamos ahí. Nuestra respiración, nuestra vida, todo está en Dios. Lo que pasa que a veces nos alejamos, nos vamos lejos de Él. No nos equivoquemos, no es lejos físicamente, a veces también, ¿no? Sino interiormente. Interiormente uno puede alejarse y se aleja de sí mismo. No es seguridad, pues yo ya estoy viviendo mi vocación matrimonial, religiosa, sacerdotal, por lo tanto yo ya estoy con el Señor. No, error. Puedes estar dentro de tu vocación, pero lejos de Dios y de ti mismo. Podemos hacer las cosas de esposo y de esposa, pero no estar alejado de ser esposo y esposa, precisamente por estar alejado de Dios. Yo puedo hacer las cosas de sacerdote y puedo estar alejado de Dios, puedo estar fuera de su vientre, y yo, viviendo otro tipo de vida, alejado de Dios y de mí mismo. Yo puedo vivir como religioso o religiosa, haciendo las cosas de religioso o de religiosa perfectamente, como hacían los fariseos a los cuales se dirigía la parábola del hijo pródigo, pero internamente estar lejísimos de Dios. Nos podemos preguntar esta tarde, cada uno de nosotros, con sinceridad, ¿dónde estoy yo? En la profundidad de mi vida, no de boquita, no. ¿Dónde estoy yo? Con sinceridad, ¿dónde estoy? ¿Cerca de Dios o lejos de Él? ¿Cómo podemos comprobarlo? Fantástico, el Señor nos ha regalado hoy este Evangelio. Ya digo, todos los Evangelios están conectados porque el núcleo es la misericordia. ¿Cómo podemos saberlo? Vete al Evangelio de hoy. ¿Cómo sé yo si estoy en Dios o estoy lejos de Él? Estar lejos de Él, no nos equivoquemos, sigue siendo una llamada, Dios no nos deja. ¿Cómo lo podemos saber? Si tú escuchas esta palabra y te das cuenta que es para ti. Si tú escuchas, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Es decir, si yo no tengo nada más, ninguna riqueza más que a Dios, si yo no tengo nada, pero intuyo que realmente la vida verdadera está por este camino, si yo no quiero entrar y se calman en mi corazón los sentimientos de venganza, de ira, y aparece en cambio la mansedumbre, pero más todavía, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El Señor va descendiendo a lo profundo del corazón. Tú lloras, tienes esperanza en el llanto de que serás consolado. Es más,
¿Te sientes dichoso en tu llanto porque experimentas que a su vez Dios está contigo? Si es así, estás cerca de Dios. Si no es así, si lloras y aparece la desesperanza, el temor, el miedo, no estás cerca de Dios. Pero no te lo tomes como algo malo. No. Es que significa que estamos mirando a Dios como lo que no es Dios. Porque el que está dentro de Dios puede llorar por lo que sea. Puede tener experiencia de 1.000 millones de pecados, pero nunca pierde la dicha, el saberse bienaventurado, porque con Dios todo va a cambiar. Todo cambia radicalmente en su vientre. Nos sigue diciendo el Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Claro, evidentemente yo puedo mirar el mundo y quiero que aparezca la santidad, la justicia de Dios, porque parece que el mundo a veces, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde vamos? Pero uno mira el mundo y no lo mira con ira, no lo mira con rabia, sino lo mira como lo mira Dios. Fijaos, y no me quiero extender mucho más, que en el fondo, está en juego nuestra propia imagen de Dios. ¿Tú en qué Dios crees? ¿En qué Dios crees? ¿En el Dios que te está buscando con su misericordia, es decir, con el vientre abierto, roto por tu pecado, para que tú vuelvas a entrar en Él? El Dios que sale a tu encuentro, que como dice la parábola, para expresar un poco de algo de Dios, sale a su encuentro, sale corriendo, le da un beso, lo abraza, lo viste. ¿Es así Dios para ti? O sea, ¿has reconocido ya así a Dios? ¿Has reconocido a Dios que en el momento te caes por un pecado, sea el que sea, enseguida está volcado sobre ti? ¿Volcado sobre ti? ¿O por contra, tú te caes en tu pecado y estás en tu pecado y le das vuelta a tu pecado y venga nuestro pecado? No, eso no es conocer a Dios. Eso no es saber la esperanza de que voy a ser consolado, de que voy a ser... No. ¿Qué Dios y en qué Dios creemos, mis queridos amigos? Es que es importante, y fijaos, yo os hablo desde la experiencia, Me encuentro muchas veces personas muy buenas, con grandes deseos de santidad, pero no han conocido la misericordia. No han conocido. Saben rezar, saben, catecismos andantes, pero no conocen la misericordia. Y cuando no es así, cuando no nos sabemos en el abrazo entrañable de Dios, sea como sea y pase lo que pase, entonces uno puede vivir angustiado, puede vivir pues consumiéndose en su propio llanto, puede vivir consumiéndose en su propia angustia. Remedio para esto, y termino ahora de verdad. Remedio. Vuelve a Dios. Vuelve a Dios, pero así. O sea, dejando atrás la imagen que tú a lo mejor tienes de Dios, déjala atrás, desnúdate de esa imagen, como el hijo pródigo que llega desnudo ante el Padre, ¿de acuerdo? Desnúdate ante Dios. A lo mejor puede ser por una confesión, pero una confesión de estas de las que dices todo, y todo con nombre y apellidos, sin justificaciones. Sin justificaciones. ¿Cuántas veces ante Dios nos justificamos? Mira, tal, explicamos. Si Dios lo sabe todo y te ve, o sea, no te preocupes que lo sabe. Es decir, despojarnos totalmente de nosotros y nuestros criterios. Puede ser un camino. Suele ser el camino habitual. Desnúdate absolutamente en una confesión ante un sacerdote. Totalmente, sin criterios tuyos, sin nada, sin vergüenza, sin miedo, porque el que te está mirando es tu Padre, con entrañas de madre. Di todo. Olvídate del hombre viejo que había en ti, del antes de esa confesión. Suelta todo. Y a partir de ahí empieza a vivir ya con los criterios no los tuyos, sino verás que aparecen en ti unos criterios nuevos, que ya serán no los tuyos, sino los de aquel en cuyo vientre tú te encuentras, que te los irá comunicando poco a poco, pero lo irá haciendo. De forma y manera que te irás tú convirtiendo también en misericordioso con los demás. Y este es otro punto para saber si nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios. ¿Soy misericordioso con el otro o no? Si no soy misericordioso, aún no me he encontrado con la misericordia.
Aún no me he encontrado con la misericordia de Dios. Esta tarde celebramos la Eucaristía. Y mirad, Jesucristo, el Señor, el rostro de la misericordia del Padre, nos habla en todo su Evangelio de esto. No solo nos habla, Él es expresión, porque es Dios, con su propia vida, de la misericordia del Padre, porque Él es misericordia, y se concreta en nosotros, en esta imagen bellísima del Sagrado Corazón de Jesús. Nos muestra su corazón, es decir, nos muestra las entrañas de Dios. Y nos dice, venid a mí, venid a mí, que no vas a encontrar nada de lo que encuentras en este mundo, que te voy a liberar de tu angustia, de tu imagen falsa de Dios, de todos tus, a veces, rollos en tu cabeza, ¿de acuerdo? Porque no conoces a Dios todavía. Os invito a vivir la Eucaristía de esta tarde así. Desnudez total, como el niño en el vientre materno, desnudez total, quitémonos todas las vestiduras que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, fuera todo eso. Desnudez total ante Dios, como el niño en el vientre de su madre. 2. Acerquémonos así a la Eucaristía, donde Cristo se muestra en esta desnudez. Él se muestra totalmente como es, entregado, dado, es decir, mostrándonos el vientre misericordioso, su corazón misericordioso, abierto para nosotros en la Eucaristía. Y por tanto, cuando nos acerquemos a la comunión de esta tarde, acércate como si fuera el primer día del encuentro con Cristo, tu primera comunión, el primer momento en que descubres que Dios es misericordia y tú no lo sabías, que Dios es alguien que está muy por encima de lo que tú crees que es Dios y no lo sabías todavía. Que la comunión no sea voy a tomar a Jesús, sino voy a dejar que Dios me introduzca de nuevo en su propio vientre, en sus propias entrañas. Unidos a Cristo, de esta forma, nos hacemos concorpóreos, consanguíneos, vamos a compartir su mismo cuerpo y sangre en el vientre, en las entrañas, en la misericordia de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué grande! Pero pasa también por nuestro último detalle, que es nuestro sí. Dile sí a Dios. Deja fuera todo, deja fuera vergüenzas, deja fuera justificaciones ante Dios, deja fuera todo y tú abre tu corazón totalmente ante Dios. Totalmente. Dios no tiene para ti otra cosa más que misericordia. Los que, de alguna forma, se fijan que no termino, pero voy a terminar. No me cansaría de hablar de este tema. Los que hemos experimentado esta misericordia, los que hemos experimentado, y humildemente lo digo porque, bueno, pues el Señor quiso hacerlo así, los que hemos experimentado esta misericordia, no sabéis cómo ansiamos que el que está a nuestro lado experimente lo mismo. El que se ha encontrado con el amor absoluto de Dios, incondicional, que nos ha rescatado muchas veces de, a veces, algún pie en el infierno. Entonces, cuando una persona tiene esa experiencia, ya que no le cuenten rollos. Que no le cuenten rollos. Solo Dios. Que no le cuenten, pero ni sus propios pecados. Es que ante el pecado se levanta enseguida y tira para adelante. Que no le hablen de vergüenzas o de historias ante la confesión. Que no. Por eso, yo, más allá de las palabras, que siempre son pobres, más allá de... Yo os digo, por favor, encontraos con el Señor. Encontraos con Jesucristo. Él lo está deseando. No está el problema en Él. Está en que nosotros vaciemos todo, desnudemos todo lo que somos, secundados por su gracia, porque Él ya lo está moviendo en nosotros, y nos lancemos totalmente a su interior. No caemos en un vacío, caemos en el vientre de Dios. Lánzate a Él. ¿Cuándo? Hoy. Esta tarde. No mañana, no... Hoy. Hoy. Esto es estar consagrado al Señor, esto es estar consagrado a la Virgen, esto es querer vivir realmente como cristiano. ¿Cuándo? No mañana. Hoy. Hoy. Cristo va a pasar por aquí. Cristo va a estar aquí. No pierdas la oportunidad. Que así sea.